Lo que vamos a ver ahora es la forma y estructura de la célula. La célula está formada específicamente por una estructura que la va a contener, que es la membrana celular. La membrana celular va a dividir lo que está dentro y fuera de la célula. Está compuesta por una bicapa de fosfolípidos, que acá lo pueden ver, ¿sí? Esta es una de las capas y esta es otra. Esta bicapa de fosfolípido con una capa de colesterol tienen como función entonces la protección, el filtro de capilares sanguíneos, porque van a estar en contacto con los capilares para recibir nutrientes y para eliminar desechos. Proporciona a la célula un microambiente especial por su carga eléctrica y pH, o sea que va a darle una diferenciación entre lo que es el medio interno y el medio externo a la célula. Tiene concentración de enzimas. Las enzimas son estructuras que sirven específicamente para romper o degradar sustancias. Todo lo que termina en asa es una enzima y específicamente, como ya dijimos, tiene esa función de degradar, hacer más pequeñas las sustancias que ingresan a la célula. Además tiene la función de reconocimiento celular, principalmente cuando viene algún elemento externo que trata de atacarla o para reconocer elementos que le hacen falta para su funcionamiento. Y después tiene otro elemento más o otra función más, que es la función de inhibición por contacto. ¿Qué quiere decir esta función de inhibición por contacto? Que si se la toca a la célula, esta célula cierra todos sus canales y no deja que nada ingrese. Esta membrana se caracteriza por entonces comunicar lo que es el medio externo del medio interno. Y de esa forma va a generar lo que es el transporte de membrana, o sea, sustancias que ingresen a la membrana y sustancias que egresen. ¿Qué es lo que tiene como característica fundamental la membrana celular? Que presenta una permeabilidad selectiva, o sea que deja pasar a ciertas sustancias y otras no. Por ejemplo, permite el paso de las moléculas lipófilas. ¿Qué son las moléculas lipófilas? Las que son atraídas por las grasas, ¿sí? Por eso es que se le dice lipo, es grasa, filas, que sienten esta atracción, y regula el paso de las no lipófilas, o sea, aquellas que no se sienten atraídas por las grasas. Este proceso de transporte que se va a realizar va a estar dividido en distintos tipos. Uno de estos tipos es la difusión simple. La difusión simple se caracteriza de ir de la zona de donde hay más concentración, o sea, mayor cantidad de sustancias, a la zona donde hay menor concentración, hasta que se dé un equilibrio. Entonces, por ejemplo, acá tenemos mayor concentración de cierta sustancia, acá no. Entonces comienza el traspaso hasta que quede la misma cantidad afuera que adentro, ¿sí? Nunca va a quedar mayor cantidad dentro, sino que va a quedar en un cierto equilibrio. Entonces, las sustancias que se suelen transportar de esta forma, sin ningún tipo de canal en el medio, son el oxígeno, el dióxido de carbono, el agua, los aminoácidos, pero no lo hacen así las proteínas, los carbohidratos y otras sustancias más que necesitan de otro tipo de canales. Cuando los elementos que deseamos que ingresen o egresen de la célula no lo pueden hacer, como vimos en la diapositiva anterior, a través de la membrana simplemente, necesitan canales que se llaman canales proteicos. Los canales proteicos permiten el paso de ciertas sustancias, también con la misma regla de la difusión simple, de donde hay más concentración a donde hay menor concentración. Por eso, elementos como el sodio, el potasio, el calcio y el cloro
van a utilizar estos elementos que son los canales proteicos. Si ustedes se fijan acá, tenemos una proteína y a través de esta proteína el elemento ingresa de la zona de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. Existe otro tipo de difusión, que es la difusión facilitada. La difusión facilitada permite el pasaje de estructuras mucho más grandes, como son los aminoácidos y los monosacáridos, que requieren de proteínas especiales que faciliten su ingreso. Por eso es que se llama también difusión facilitada. También en este caso, como dijimos anteriormente, cuando hablamos del término difusión, estos elementos van de donde hay mayor concentración a menor concentración. Pero tengan en cuenta la diferencia con el anterior. Estas son proteínas que específicamente dejan pasar estructuras mucho más complejas, mucho más grandes, como los aminoácidos y los monosacáridos. Después tenemos lo que se llama el transporte activo primario. El transporte activo primario es diferente a la difusión simple, porque en la difusión simple no necesitamos energía para que ingresen los elementos porque van, y vuelvo a repetir, de donde hay más concentración a menos concentración. En el caso del transporte activo, el tema es que se va en contra de este gradiente de concentración, o sea, no es de más a menos, sino es de menos a más. Entonces, para ese transporte vamos a necesitar sí o sí del gasto de energía. Por ejemplo, nosotros tenemos el ion sodio que dentro de las células se encuentra en menor concentración que afuera. Nosotros lo tenemos que sacar. Entonces, el sodio se prende a la proteína. Tenemos una molécula de ATP. Este ATP se fija a la molécula y se produce su hidrólisis. ¿Qué quiere decir? Que pierde un fósforo convirtiéndose en ADP. Ese fósforo se adhiere a la proteína y hace que cambie su configuración. Fíjense, esta es la configuración inicial, este es el cambio, o sea, la apertura del canal hacia afuera. De esa forma también ingresa el potasio. El potasio, para poder ingresar, que lo hace en contra de su gradiente de concentración, también necesita un cambio de configuración de la proteína para que ingrese. Entonces, se reproduce el proceso del ATP fijando un fósforo a la proteína y haciendo que cambie la configuración para que pueda entrar. Otro tipo de transporte es el cotransporte. El cotransporte es un transporte que necesita sí o sí de un compañero para poder entrar. En este caso, el compañero que ayuda a otro a poder ingresar es el sodio. Entonces, los dos elementos van hacia el mismo lado, ¿sí? Pero si no entra el sodio, el aminoácido tampoco lo puede realizar. Por eso es que se llama cotransporte. En el caso del contratransporte, este mismo elemento, que es el compañero, ¿sí? Lo que hace es ayudar a abrir el canal para que otro salga. En este caso tenemos el sodio que ingresa y el calcio que sale. Si el sodio no ingresa, no hay forma de que el calcio salga, al igual que en el caso del hidrógeno. Ya habiendo visto todo lo que es membrana celular, entramos a lo que es el citoplasma. El citoplasma es la estructura que está encerrada dentro de la membrana celular. Es un elemento coloide amorfo ópticamente, o sea que no tiene una forma definida y es como si fuera un líquido espeso porque está dentro de ella una serie de inclusiones y organoides que constituyen lo que se llama el protoplasma figurado. Protoplasma figurado entonces es el conjunto de elementos que ustedes pueden ver acá
que están como disueltos dentro de agua, pero en sí son estructuras que llevan diferentes funciones. Entonces, si lo vamos a llevar a palabras más concretas, protoplasma es el citoplasma más todas las organelas que tiene el citoplasma, más una estructura específica que es el carioplasma o núcleo de la célula. Entonces, en este citoplasma se llevan a cabo todas las funciones metabólicas de la célula. Cuando hablamos de metabolismo, hablamos de una serie de reacciones químicas que se llevan a cabo para producir específicamente energía.